Bien, vamos a comenzar entonces con el ejercicio número 12, ya que en el video anterior vimos el proceso de actualización. El ejercicio número 12 es el sistema de costos y dice: una empresa dedicada a la fabricación de autopartes necesita calcular sus costos de producción y a la vez controlar a la gerencia de producción. Por tal motivo, el sistema le proporciona al gerente general informe con las diferencias entre los costos presupuestados y los reales, mientras que al comité de calidad total informe de unidades rechazadas y a la gerencia de administración informe con los costos totales y unitarios. El sistema recibe de gerencia de administración los montos de sueldos pagados, los pagos abonados de luz, insumos indirectos y demás gastos de fabricación y las proyecciones de los mismos para el mes siguiente. Compras, los importes por compras de materia prima, cantidad y descripción. Se estima que lo comprado es lo consumido. Gerencia de producción, la cantidad de unidades producidas. Gerencia de comercialización, la cantidad de unidades rechazadas por los clientes. En este ejercicio se cuentan con los siguientes almacenes. Unidad producida es un almacén que contiene código de unidad, costo unitario, cantidad de unidades producidas, cantidad de unidades rechazadas. Y por otro, el almacén de presupuesto de costos, código gasto, monto presupuestado, monto real. Y hasta esta instancia simplemente vamos a hacer el diagrama de flujo de datos de nivel de contexto, o 0, como lo llama la cátedra, y el diagrama de flujo de datos de nivel 1. Bien, como siempre, comenzamos por aquellas entidades, que pueden ser departamentos, personas u otro módulo del sistema, que necesita la información de este subsistema o de este módulo del sistema. ¿Por qué hago la diferenciación? Porque cuando hablo de subsistema estoy en el plano lógico, y cuando hablo de módulos de un sistema es el correspondiente pero en el plano físico, donde ya tengo un sistema funcionando. Entonces, comenzamos por los usuarios primarios, aquellos que tomarán una decisión en función de la información que requieren al sistema. O como es lo mismo, me pregunto, ¿quién necesita información? Estoy hablando siempre de la entidad externa de salida. Por un lado es el gerente general que va a requerir este informe, diferencia entre costos presupuestados y reales. Por el otro lado tengo al comité de calidad total, con el informe correspondiente, y por último, la gerencia de administración que va a querer el costo liquidado. Por ahora, al sistema, en este nivel de contexto o nivel 0, lo visualizo como caja negra. No sé cómo se obtienen estos informes, sí sé quiénes reciben la información, y obviamente acá controlo el acceso de información, es decir, qué parte de la organización ve la información. Y por el otro lado, para poder asegurarme esos informes, necesito asegurarme, valga la redundancia, de quién me ingresa los datos. Entonces, ahí tengo que gerencia de administración, en este caso, fíjense, una entidad externa puede ser tanto de entrada como salida. A su vez tengo compras, y tengo gerencia de la producción, y tengo gerencia de comercialización, que también me provee datos. Acuérdense que al visualizar qué entidades externas de entrada ingresan datos, tengo que hacer cumplir el control interno, aquel principio de oposición de intereses. De esa manera me aseguro que los datos sean fidedignos. Bien, ahora sí voy a pasar a el DFD de nivel 1, en donde ahí ya empiezo a decir, o mejor dicho, a explicitar y a graficar qué proceso hace cada informe y qué dato, y recuerden, nombre de dato, qué dato necesito y dónde está guardado. Entonces, para emitir el informe de diferencias entre lo que dije que iba a gastar y lo que gasté realmente, necesito estos tres datos: el monto presupuestado y el monto real. Que estos nombres de datos, ¿dónde se encuentran? En el almacén de presupuesto de costos.
quién alimenta, o sea, o quién ingresa datos a este almacén, que lo puedo graficar como no. Acuérdense, un almacén puede tener una salida, o puede tener una entrada, o puede tener una entrada y salida, o puede tener varias entradas y varias salidas, o puede tener una entrada y varias salidas, o puede tener una entrada, bastantes salidas y una sola entrada o viceversa. Me estoy confundiendo, pero es para que vean que el almacén siempre puede tener estas alternativas y no necesita la rigurosidad del proceso, que al menos tiene una salida y al menos una entrada. ¿Por qué? Porque el proceso es acción, en cambio el almacén es un sustantivo, es un repositorio, es una pasividad. ¿Está? Entonces por eso es que hacemos esta distinción. Así que, bueno, ¿quién le está ingresando esos datos? Y bueno, esto se lo está ingresando la administración la gerencia de administración. Obviamente, acá estamos recopilando de distintos lados la información y no sabemos el sustento de hardware, por ejemplo, que está utilizando, sino que en este nivel de abstracción simplemente decimos, hay una entidad, es decir, un ente, y un proceso que recopila todos esos datos y los carga en el almacén de presupuesto de costos. Por el otro lado, este almacén también recibe, porque de gerencia y administración, es decir, para calcular el costo tradicional yo necesito el costo de las materias primas o materiales, el costo de los sueldos que pago, es decir, de la mano de obra directa, y la carga fabril, que serían todos los gastos indirectos. Esas son las tres grandes fuentes para después calcular el costo total y el costo unitario en función de lo producido. Entonces, aquí, fíjense que compras me da lo que se pagó en materia prima o materiales, y todos los demás gastos que van a entrar en el costo, me los da gerencia de administración. Esto es porque, digamos, según el que diagrama esta situación, compras tiene justamente el dato preciso de la materia prima y materiales que se compró, o materia prima o materiales. La diferencia entre materia prima y materiales es que el insumo, que es materia prima, se transforma cuando se está fabricando el producto. En cambio, el material es como no pierde su forma. Se inserta, se ensambla el producto final. Esa es la distinción que se hace. Acá no nos importa, simplemente hago la distinción de por qué ingreso gastos en materia prima o gastos en materiales. Bien, continuando con el ejercicio, entonces me tengo que asegurar que a ese almacén, para reunir todos los componentes del costo, necesita de dos entidades externas de entrada. Bien, acá necesito el informe de unidad rechazada. Bien, que esto va a venir del almacén unidades rechazadas, y que a ese almacén ingresa los datos la gerencia de comercialización. Por otro lado, necesito el informe de los costos totales y unitarios, y acá los obtengo justamente del almacén unidades producidas, que tiene el dato costo unitario, y que obviamente con la cantidad lo multiplico y tengo el costo total. Ahora bien, ¿qué me ingresa la gerencia de producción? Los datos de las unidades producidas. La cantidad de unidades producidas. ¿Por qué? Porque yo necesito el costo unitario. Y una vez que yo calculo en función de lo que me ingresó la gerencia de administración y compras, tengo, en suma me da un número, 1.000 pesos. Ahora, la gerencia de producción me ingresa
la cantidad de unidades que realmente van a absorber esos 1000 pesos de costo. Si yo hice 100, significa que el costo unitario de cada unidad es de 10 pesos. Ahora bien, ¿por qué necesito también el dato de las unidades rechazadas? Porque según el sistema de costeo, ¿qué pasa? Yo tengo, si yo vendo una unidad, está defectuosa, me la devuelven, la tengo que reponer, ahí no puedo permitir que esa unidad rechazada absorba parte de esos 1000 pesos que me resultaron fabricar X cantidad de unidades. Entonces, si yo tuve 1000 pesos e hice 100 unidades, le tengo que restar las rechazadas. Vuelvo a repetir por qué. Para que esas unidades rechazadas no absorban esos 1000 pesos. Entonces, si yo tuve 1000 pesos de costo, vuelvo a repetir, fabriqué 1000 unidades, pero resulta 100 unidades, o sea que me da un costo de fábrica de 10 pesos. Ahora bien, resulta que cuando las voy a vender, me devuelven 50. Entonces, en realidad, el costo final es los 1000 pesos que me costaron hacer las 100 unidades, pero las tengo que dividir por 50. Es decir, las unidades producidas menos las rechazadas. Entonces, ahí tengo el costo unitario por unidad y de alguna manera estoy absorbiendo la pérdida en las unidades que sí no fueron rechazadas. Es decir, las unidades que salieron sin defecto. Entonces, por eso es que necesito de varios lados el dato de no solamente qué cantidad de unidades produje, y otro departamento distinto al de producción es el que sabe realmente cuáles tuvieron defecto. Por eso no se las pido a producción, porque producción me va a decir hice 1000. Y el control de calidad y no debería estar en producción porque ahí tengo intereses que no están contrapuestos. En cambio, si yo entrecruzo los datos que me da comercialización, que comercialización quiere vender, entonces cuando alguien a comercialización le devuelve, a comercialización no le gusta, lo va a decir enseguida. Entonces, en este cuento que estoy comentando, me aseguro que haya oposición de intereses, entonces el dato es fidedigno. Entonces yo tengo realmente un dato con el cual poder basarme y hacer informes. Ahora bien, acá la novedad que hay en este ejercicio es que seguramente hay un proceso central, es decir, de alguna manera tengo que calcular los costos unitarios. Entonces, todo lo que comenté hasta ahora lo hace este proceso. Entonces, ¿qué voy a recibir? Los montos, o sea, como yo les dije anteriormente en el ejemplo, los 1000 pesos que me salió pagar sueldos, pagar el alquiler del local, pagar la luz, pagar el agua, todos los impuestos. También la materia prima que necesité para fabricar esas unidades, esos productos. Como les dije anteriormente, para calcular el costo unitario necesito la cantidad que se produjo, pero ahí yo, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular entonces el costo por unidad. Acá lo que no introduje, como dije antes, faltaría una flecha que me dijeran la unidad rechazada, que está la cantidad de unidades rechazadas que también se guarda en las unidades producidas. De esta manera puedo concluir que en este ejercicio se vieron esta regla, si quieren, mnemotécnica, que las entidades externas de entrada no siempre es 1 a 1, sino no siempre una entidad externa de entrada carga a un almacén. Hay a veces que 2 o 3 cargan al mismo almacén. Después, como les dije anteriormente, el control cruzado, que es parte del principio de control por oposición de intereses. Segundo,
actualización. Es decir, fíjense, yo tomo el proceso para calcular los costos unitarios, toma datos de 2 almacenes distintos. Y la dirección de las flechas me da el valor que tienen esos nombres de datos. Y después vuelvo a sobreescribir, es decir, del proceso, el almacén, voy a sobreescribir el costo unitario que tenía hasta el momento. Es decir, por eso es que voy actualizando el costo unitario en función de lo que voy produciendo y lo que voy ganando. Y lo que voy, pagando. Y segundo, que justamente como el cálculo del costo es muy importante, porque sin ello yo no sé en definitiva cuánto gané, porque el precio está conformado por el costo más la porción de ganancia. Entonces, voy a hacer una diferencia. Fíjense que ingresar datos unidades producidas e ingresar datos unidades rechazadas son datos que cargan las personas. Es decir, en este caso, ¿puedo automatizar esa entrada de datos? Sí, pero en principio las cargan las personas. Es decir, puede estar sujeto a algún tipo de error. Ahora bien, el cálculo lo hace el sistema. El cálculo de los costos unitarios lo hace el sistema. Eso quiere decir que al ser un proceso automático, lo libro de cualquier error. Y si llegara a haber un error, está escrito, está explícito en el código del software que lo realizó el error. O sea, yo puedo asignar responsabilidades en caso que hubiera un error. Bueno, con esto terminamos el ejercicio número 12.